Mi familia decidió irse a Miami para Navidad sin mí, todo porque mi hermana no me quería allí. Ese mismo día, ella y su esposo recibieron una sorpresa, fueron echados de mi casa. Ahora, me llaman sin parar. Mi nombre es Mateo, tengo 29 años, y desde que tengo memoria, he vivido a la sombra de mi hermana mayor. Ella tiene 32, y para mis padres siempre ha sido la estrella, la que nunca se equivoca, la que merece todo. Yo, en cambio, soy el que sobra, el que tiene que esforzarse el doble para que me miren aunque sea un segundo. No es que me odien, pero siempre he sentido que no encajo en sus planes. Todo eso llegó a un punto crítico hace unos meses, cuando me dejaron fuera de un viaje a Miami para Navidad, un viaje que yo había pagado con sudor y lágrimas, solo porque mi hermana decidió que no me quería allí. Crecimos en una casa llena de ruido y recuerdos, pero no todos eran buenos para mí. Mi hermana era la que sacaba las mejores notas, la que ganaba los premios, la que mis padres presumían en cada reunión. Es tan responsable, decía mi mamá. Va a llegar lejos, añadía mi papá. Yo no era malo en la escuela, pero nunca fui suficiente para ellos. Si traía una buena calificación, me decían bien y pasaban a hablar de ella. Si hacía algo bien, siempre había un pero detrás. Mateo, eso está bueno, pero mira lo que hizo tu hermana. Con los años, aprendí a callarme, a no esperar mucho. Pero nunca dejé de intentarlo. Hace un año, mi abuelo murió. Era el único que parecía verme de verdad. Cuando estaba con él, me sentía importante. Me enseñaba cosas, me escuchaba, me decía que yo tenía algo especial. Cuando falleció, dejó una carta y unos papeles que me nombraban dueño de su casa, la misma donde crecimos. Mis padres se habían mudado a un apartamento más pequeño, y mi hermana, con su esposo y su hija de 4 años, se instaló allí sin pagar un centavo. Nadie me dijo nada, y yo no lo mencioné. Pensé que era una especie de acuerdo familiar, que todos sabían que la casa era mía, pero no quería problemas. Así que los dejé vivir allí mientras yo rentaba un lugar pequeño cerca de mi trabajo. El año pasado, en septiembre, mi mamá me llamó. Mateo, este año queremos hacer algo especial para Navidad. Nos vamos a Miami todos, tu papá, tu hermana, su esposo, su hija y nosotros. ¿Te animas? Me emocioné. No tenía mucho dinero, pero dije que sí. Trabajé horas extras, ahorré cada peso, y en noviembre ya había pagado mi parte, el vuelo, mi cuarto en el hotel, todo. Estaba orgulloso. Por primera vez, sentía que iba a ser parte de algo con ellos. Pero entonces, todo se derrumbó. Una semana antes del viaje, mi papá me llamó. Mateo, hay un problema. Tu hermana dice que el viaje sería mejor si es algo más privado. No quiere que vayas. Me quedé en silencio, con el teléfono en la mano, sintiendo como el aire se me escapaba. ¿Qué hice mal? Pregunté. Nada, hijo, es solo que ella quiere que sea algo tranquilo, y dice que tú a veces complicas las cosas. No podía creerlo. ¿Complico las cosas? Pague todo, papá. ¿Eso no cuenta? Él suspiró y dijo, lo siento, hijo, ya está decidido. Colgué sin despedirme. Esa noche no dormí. Me senté en mi sofá, mirando la pared, pensando en todos los años que había soportado ser el segundo. Las veces que mi hermana me miraba como si fuera un estorbo, las veces que mis padres la defendían sin siquiera escucharme. Y ahora esto, me sacaban de un viaje que yo había pagado, solo porque ella no me quería allí. Fue como si algo dentro de mí se rompiera. No iba a rogarles, pero tampoco iba a quedarme callado. Al día siguiente, tomé una decisión. La casa del abuelo era mía, según los papeles que él dejó. Mi hermana y su esposo llevaban meses viviendo allí gratis, sin preguntar, sin contribuir. Pensaban que era de la familia, pero no lo era. Era mía. Llame a un cerrajero, cambie las cerraduras y les deje una nota en la puerta. Tienen una semana para sacar sus cosas. Esta casa es mía, y ya no son bienvenidos. No fue fácil. Me temblaban las manos mientras lo hacía, pero sentía que era lo correcto. Por primera vez, iba a poner un límite. El día que se fueron a Miami, yo estaba en la casa del abuelo, asegurándome de que todo estuviera en orden. Ellos volvieron antes, porque mi sobrina se enfermó, y encontraron las cerraduras nuevas. Mi hermana me llamó furiosa. ¿Qué hiciste, Mateo? Nos dejaste en la calle. Le respondí con calma, no, yo solo tomé lo que es mío. Ustedes me sacaron de su viaje, así que yo lo saqué de mi casa. Grito, me insulto, pero colgué. Desde entonces, mi teléfono no para de sonar. Mi mamá, mi papá, mi hermana, todos pidiendo explicaciones. Pero yo solo los ignoro. Por fin, siento que tengo el control.
Han pasado semanas desde que cambié las cerraduras de la casa del abuelo, y mi teléfono sigue siendo un campo de batalla silencioso. Cada día, veo las notificaciones acumularse, llamadas perdidas de mi mamá, mensajes de mi papá pidiéndome que hablemos como familia, y gritos grabados en el buzón de voz de mi hermana, diciendo que soy un egoísta. Que los dejé en la calle sin corazón. Al principio, me temblaba el pulso cada vez que veía sus nombres en la pantalla, pero con el tiempo aprendí a ignorarlos. Apago el celular por las noches, pongo música suave y me siento en el porche de la casa que ahora es mía de verdad. Por primera vez en años, siento una calma que no sabía que podía existir, aunque sé que no durará para siempre. Mi hermana y su esposo se mudaron con mis padres al apartamento pequeño que tienen. No es mi problema. Ellos asumieron que la casa del abuelo era de todos, pero nunca preguntaron. Yo no se lo dije antes porque no quería pelear, porque siempre cedí para evitar el drama. Pero cuando me dejaron fuera del viaje a Miami, algo cambió. No fue solo el dinero que perdí, que no era poco, sino el mensaje: no era parte de su familia, no al menos como ellos lo veían. Así que decidí que, si no me querían en sus planes, tampoco los quería en los míos. La casa era mi herencia, mi derecho, y ya era hora de reclamar algo para mí mismo. Los primeros días después de sacarlos fueron raros. Caminaba por las habitaciones, viendo las marcas de su vida allí, un dibujo de mi sobrina pegado en la nevera, una silla que su esposo había arreglado, una planta que mi hermana había puesto en la ventana. No sentía odio, solo una especie de tristeza vacía. No tiré todo de inmediato. Guardé el dibujo en una caja, dejé la silla donde estaba y moví la planta al patio. Poco a poco, empecé a hacer la casa mía. Compré un sofá nuevo, pinté una pared de azul claro, puse mis cosas en los estantes. Cada cambio me hacía sentir que estaba tomando el control, algo que nunca había tenido con ellos. El silencio no duró mucho. Una mañana, mientras tomaba café, sonó el timbre. Era mi mamá. Estaba sola, con los ojos rojos y una bolsa de pan en la mano, como si eso fuera a arreglar algo. Mateo, por favor, hablemos, dijo. La dejé pasar, no por ganas, sino porque no quería gritarle en la puerta. Se sentó en la cocina y empezó: lo que hiciste fue duro. Tu hermana está destrozada, su hija no entiende por qué no pueden volver. Somos familia, hijo. Esto no se hace. La escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le respondí tranquilo: mamá, ustedes me dejaron fuera de un viaje que pagué. Mi hermana decidió que no me quería allí, y ustedes la apoyaron. ¿Eso sí se hace en una familia? Se quedó callada, mirando la mesa. No fue así, murmuró. Sí lo fue, dije. Y ahora que tomé algo para mí, soy el malo. No funciona así. No gritamos. Ella intentó convencerme un rato más, diciendo que mi hermana estaba pasando por un momento difícil, que necesitaban tiempo. ¿Y yo, qué?, pregunté. ¿Cuándo alguien pensó en mí? No respondió. Se levantó, dejó el pan en la mesa y se fue. Cerré la puerta y me quedé mirando la bolsa, preguntándome por qué pensaban que un gesto pequeño podía borrar todo. Una semana después, recibí una carta oficial: mi hermana me estaba demandando. Decía que la casa era una herencia familiar, que yo no tenía derecho a sacarlos, que estaba abusando de mi poder. Leí el papel y sentí una risa seca. ¿Poder? Yo. Ella siempre tuvo el poder, y ahora quería quitarme lo único que era mío. Llamé a mi abogado ese mismo día. Es un amigo de la universidad, un tipo serio que siempre me dijo que guardara bien los papeles del abuelo. Le conté todo: el viaje, las cerraduras, la demanda. Tranquilo, Mateo, me dijo. Si tienes el documento donde tu abuelo te deja la casa, no tienen nada. Es tuya, punto. Le mandé una copia por correo, y me dijo que prepararía todo para el juicio. Esto no va a durar ni una hora, aseguró. Me sentí aliviado, pero tenso. Sabía que el juicio sería el final de algo, aunque no estaba seguro de qué. Los días antes del juicio fueron extraños. No dormía del todo bien, no por miedo, sino por la sensación de que todo estaba a punto de explotar.
Mi hermana dejó de gritar y empezó a mandar mensajes largos, diciendo que lo sentía, que podíamos arreglarlo. No respondí. No creía en sus palabras, siempre fue así, pidiéndome perdón solo cuando necesitaba algo. Intenté mantenerme ocupado, fui al trabajo, hablé con amigos, arreglé cosas en la casa. Pero cada tanto, miraba el teléfono y veía sus intentos de contactarme. Los ignoré todos, llegó el día del juicio. Me puse una camisa decente, agarré los papeles y fui al tribunal con mi abogado. El lugar era frío, con paredes grises y un olor a papel viejo. Mi familia estaba allí, mi hermana, su esposo, mis padres. Se sentaron al otro lado de la sala, y por un momento nuestros ojos se cruzaron. Mi hermana me miró con una mezcla de enojo y súplica, pero aparté la vista. El juez entró, un hombre mayor con gafas gruesas, y empezó el proceso. Nos pidió que nos identificáramos, revisó unos papeles en su escritorio y luego le dio la palabra a mi hermana. Ella se levantó, ajustándose el pelo, y habló con esa voz que usa para convencer a todos. Señor juez, empezó, esta casa es parte de nuestra familia. Mi abuelo la construyó para todos nosotros, no solo para mi hermano. Él nos sacó de allí sin aviso, dejó a mi hija sin un hogar, y todo por un malentendido sobre un viaje. No es justo. Nosotros también tenemos derechos. Hizo una pausa, como esperando que alguien la aplaudiera. Su esposo se levantó después, más nervioso. Solo queremos lo mejor para nuestra familia, dijo. Mateo actuó por impulso, y ahora estamos pagando las consecuencias. Mi mamá y mi papá no hablaron, pero asintieron desde sus asientos, mirándome como si yo fuera el culpable de todo. El juez tomó notas, sin mostrar emoción, y luego me miró. Su turno, dijo. Mi abogado se levantó, tranquilo, y empezó, señor juez, mi cliente, Mateo, es el único heredero legal de la propiedad según la voluntad de su abuelo. Aquí está el documento. Sacó el papel, lo mostró al juez y se lo pasó a un asistente. No hay ambigüedad. La casa fue dejada a él, y él tiene todo el derecho de decidir quién vive allí. La demandante no tiene base legal para reclamar nada. Se sentó, y yo me quedé callado, esperando. El juez revisó el documento con calma, hojeándolo mientras la sala estaba en silencio. Mi hermana se movía en su asiento, inquieta, y susurró algo a su esposo. El juez levantó la vista y preguntó, ¿la demandante tiene alguna prueba de que la propiedad le pertenece o de que existe un acuerdo familiar que contradiga este documento? Mi hermana habló rápido, no tengo un papel, pero todos sabíamos que la casa era de la familia. Mi abuelo nunca habría querido esto. El juez la cortó, ¿tiene algo concreto? ¿Un testamento, un contrato? Ella negó con la cabeza, y su voz se quebró. No, pero es injusto. Él nos dejó en la calle. El juez volvió al documento, leyó en voz alta una parte, dejo mi casa en la calle principal 45 a mi nieto, Mateo, para que la use como suya. Miró a mi hermana y dijo, sin evidencia que contradiga esto, no hay caso. Ella intentó hablar de nuevo, pero mi hija no puede hacer esto a su sobrina. El juez levantó una mano. Esto no es sobre emociones, es sobre la ley. Si no hay más pruebas, terminamos aquí. Miró a mi abogado, ¿algo más? Mi abogado negó con la cabeza. No, señor juez. El documento habla por sí solo. Hubo un silencio largo. El juez escribió algo, ajustó sus gafas y dijo, el caso se desestima. La propiedad pertenece al demandado, Mateo. Fin de la audiencia. Golpeó el martillo, y el sonido resonó en la sala. Mi hermana se quedó blanca, con las manos apretadas en puños. Su esposo puso una mano en su hombro, pero ella la apartó. Mis padres se miraron, confundidos, como si no entendieran cómo habían perdido. Yo me levanté, agarré mis cosas y salí con mi abogado. No sentí triunfo, solo alivio. La casa era mía, y nadie podía quitármela. Salí del tribunal con el sonido de los pasos de mi abogado resonando a mi lado y el peso del silencio de mi familia detrás. No miré atrás. No porque quisiera parecer fuerte, sino porque no había nada más que ver. El juez había sido claro,
Los papeles del abuelo me daban la casa, y el caso de mi hermana no tenía base. Mi abogado me dio una palmada en el hombro mientras caminábamos hacia afuera. Lo hiciste bien, Mateo. Ahora es tuya de verdad, dijo. Le di una sonrisa corta, le agradecí y me dirigí al auto. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, escuché los gritos de mi hermana. Mateo, espera. Su voz cortó el aire como un cuchillo. Me detuve, con la mano en la manija, y me giré despacio. Ahí estaba ella, corriendo hacia mí, con el pelo revuelto y los ojos encendidos de furia. Su esposo venía detrás, con cara de no saber qué hacer, y mis padres avanzaban más lentos, como si dudaran de acercarse. Me quedé quieto, esperando. Ella llegó hasta mí y se plantó enfrente, respirando fuerte. Esto no está bien, empezó, con la voz temblando de rabia. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Sacarnos de la casa del abuelo como si fuéramos basura. ¿No tienes corazón? La miré, tranquilo, sin esa urgencia que siempre sentía antes de explicarme o disculparme. No, dije, firme. No lo saqué como basura. Tomé lo que es mío. El abuelo me dejó la casa a mí, no a ti, no a todos. Y tú me sacaste de un viaje que yo pagué, un viaje que según tú era, familiar, porque no me querías ahí. Así que ahora yo te saco de mi vida como familia. Estamos a mano. Se quedó callada un segundo, con la boca entreabierta, como si no pudiera procesar que yo, el Mateo que siempre cedía, le hablara así. Su esposo dio un paso adelante, con las manos en los bolsillos, intentando sonar razonable. Vamos, hombre, no seas tan duro. Podemos sentarnos, hablar, arreglar esto. No tiene que terminar así. Lo miré directo a los ojos y negué con la cabeza. No hay nada que arreglar. Ustedes estaban viviendo en mi casa sin pagar un centavo, sin siquiera preguntar si estaba bien. Se acabó. Él bajó la mirada, sin respuesta, y mi hermana volvió al ataque. Y esa casa es de la familia. Siempre lo fue. El abuelo no quería esto, no quería que nos peleáramos así. Si era de la familia, dije, entonces ¿por qué no me trataron como parte de ella cuando me dejaron fuera del viaje? Pagué mi parte, me esforcé, y tú decidiste que no valía lo suficiente para estar ahí. No vengas ahora a hablarme de familia cuando siempre fui el que sobró para ti. Mi voz no tembló, y eso me sorprendió. Por primera vez, no estaba rogando por un lugar, estaba marcando mi línea. Mis padres llegaron entonces, y mi mamá se puso al lado de mi hermana, con esa expresión que siempre usaba para suavizar las cosas. Hijo, por favor, empezó, con la voz baja. Somos familia. Esto no se hace. Tu hermana está destrozada, su hija no entiende por qué no pueden volver a casa. Podemos encontrar una solución, no tiene que ser tan duro. La miré, y por un momento recordé todas las veces que ella tomó partido por mi hermana sin siquiera escucharme. Mamá, dije, ustedes eligieron hace mucho de qué lado estaban. Cuando ella dijo que no me quería en el viaje, tú y papá no hicieron nada. Me dejaron afuera como si no importara. Ahora yo elijo mi lado, y no incluye a quienes me dan la espalda cuando les conviene. Mi papá, que había estado callado hasta ese momento, dio un paso adelante. Mateo, no fue así. Solo queríamos que todos estuvieran cómodos. No pensamos que te lo tomarías tan mal. Eso me hizo reír, una risa seca que no pude contener. ¿Cómodos? ¿Y mi comodidad no cuenta? Trabajé meses para pagar ese viaje, y ustedes lo tiraron a la basura porque ella chasqueó los dedos. No me digas que no lo pensé mal cuando fue exactamente lo que pasó. Mi hermana cruzó los brazos, mirándome como si yo fuera el villano de su historia. Siempre haces lo mismo, Mateo. Te victimizas, haces un drama de todo. Solo queríamos una Navidad tranquila, y tú lo convertiste en esto. La miré fijo, sin parpadear. No, tú lo convertiste en esto. Tú decidiste que yo no encajaba en tu Navidad perfecta. Y ahora que tomé algo para mí, soy el malo. Siempre fui el segundo para ti, el que tenía que callarse y seguirte la corriente. Se terminó. Mi mamá intentó de nuevo, con las manos juntas como si rezara.
Hijo, piensa en tu sobrina. Ella te quiere, no entiende nada de esto. ¿No te importa? Eso me dolió, porque sí me importaba. Mi sobrina era lo único puro en todo este desastre. Pero no iba a dejar que usaran eso contra mí. Me importa, dije. Pero no voy a ceder solo porque la pongas en el medio. Tú y ella me sacaron de su familia primero. Esto es lo que pasa después. Mi papá levantó la voz, algo raro en él. Basta, Mateo. Somos tus padres, merecemos respeto. No puedes tratarnos como si no existiéramos. Lo miré, y por un segundo sentí el peso de todos esos años siendo el que agachaba la cabeza. Respeto se gana, dije. Y ustedes lo perdieron cuando me dejaron atrás. No les debo nada. Silencio. Nadie dijo más. Mi hermana apretó los labios, su esposo miró al suelo, y mis padres se quedaron ahí, como estatuas. Me subí al auto, cerré la puerta y arranqué. No miré por el retrovisor. Cuando llegué a la casa, tiré las llaves en la mesa y me senté en el sofá. El silencio era pesado, pero no malo. Era mío. Pensé en mi sobrina un rato, en cómo me gustaría verla algún día, pero no ahora, no mientras mi hermana siguiera jugando sus cartas. Por primera vez, no había culpa ni miedo. Había pasado mi vida eclipsado, menospreciado, esperando que me vieran. Ahora no necesitaba que lo hicieran, los días siguientes fueron simples. Arreglé un poco la casa, pinté una pared, tiré cosas que no eran mías. No necesitaba llenar el espacio con ruido o planes grandes. Solo quería estar ahí, en paz. Mi teléfono dejó de sonar tanto, y cuando lo hacía, lo ignoraba. No era rencor, era libertad. Después de tanto tiempo aguantando, por fin sentía que podía respirar, que mi vida era mía y de nadie más.